Hola, Dios te bendiga. Bienvenido de regreso a un video más de estudio en este ministerio Escuela Faro de Luz. El día de hoy vamos a hablar acerca del nuevo nacimiento y la doctrina del pecado. Esta es la serie en relación al tema que estamos estudiando sobre el pecado original. Y vamos a leer, comenzar el estudio en Juan capítulo 3, versículo 3. Dice: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, por muy extraño que parezca, he escuchado a algunos proponentes de la doctrina del pecado original sugerir que hay algo mal con nuestro primer nacimiento, entre paréntesis, resalte que nacemos pecadores. Eso es por eso que tenemos un problema con nuestro primer nacimiento, y es porque nacemos pecadores, según estos hermanos. Y por eso es necesario que el hombre nazca de nuevo. Se marca una diferencia en el hecho de que Jesús nunca necesitó nacer de nuevo, lo que ha llevado a muchos concluir que mientras que todo hijo de Adán nace pecador, Cristo, a diferencia de nosotros, nació santo y sin mácula. Ahora, ¿cómo podemos explicar esto? Estamos una vez más ante la presencia de un texto que, al igual que otros muchos, ha sido muy mal interpretado por aquellos que sostienen la doctrina del pecado original. Ahora, ¿cuál es el problema real con nuestro primer nacimiento? ¿Nacemos pecadores y por eso es que necesitamos nacer de nuevo? El problema es con nuestro primer nacimiento literalmente o con algo más espiritual. ¿Por qué es que debemos nacer de nuevo? Ahora, los proponentes de la doctrina del pecado original sugieren aquí que el problema con nuestro primer nacimiento es la herencia genética del pecado de Adán, a la que se denomina esta doctrina, la doctrina del pecado original, y que es por eso que necesitamos nacer de nuevo. Sin embargo, el nuevo nacimiento del que hablamos aquí no cambia en lo absoluto la herencia biológica que recibimos de Adán. Independientemente de lo que creamos respecto a eso, la naturaleza pecaminosa con la que nacemos en nuestro primer nacimiento continuará con nosotros hasta la segunda venida de Cristo, no va a cambiar. De modo que si el nuevo nacimiento no solucionó el problema del primer nacimiento, entonces realmente la razón por la que necesitamos nacer de nuevo no tiene nada que ver con la herencia biológica transmitida de Adán, sino con algo más. Tiene que ver con otra cosa. No sé si captaron la idea que queremos presentar. Es importante que leamos el contexto. Juan capítulo 3, los versículos 5 al 7 dice: Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su voz, oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, Jesús declaró que lo que es nacido de la carne, carne es. Pero ¿acaso no era él mismo nacido de la carne? Si usted lee allí en Juan 1:14, dice que ese verbo, el verbo eterno, que es Dios, fue hecho carne. Entonces, ¿cuál es el problema de la carne? Si usted lee en Romanos capítulo 8, los versículos 7 y 8, dice así: por cuanto los designios o los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, tenemos aquí la explicación real del verdadero problema que tiene nuestro primer nacimiento. El asunto en verdad está en la carne pecaminosa. Cuando experimentamos el primer nacimiento, venimos solo de la carne caída, y los deseos de esa carne están enemistados contra Dios. Obviamente, sin ayuda de ningún tipo, lo natural es que terminemos regidos o controlados por la carne pecaminosa, por los impulsos de nuestra naturaleza inferior, y eso va a moldear o modelar la formación de nuestro carácter. Y es por eso que no podemos agradar a Dios, pues si somos guiados por esos deseos, y necesitamos nacer otra vez. Ahora, leímos que Jesús también fue hecho carne. Entonces, ¿vivía Jesús según la carne? En Lucas capítulo 1, versículo 35, allí encontramos el texto
que yo diría que es el único texto en toda la Biblia que señala o destaca una diferencia entre la naturaleza de Jesús y la nuestra en cuanto a su nacimiento, la forma en la que Él nació, que es diferente de la forma en la que nosotros nacemos. Dice Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora encontramos algo aquí que no podemos ignorar, y es que Jesús tuvo una diferencia notable de nosotros en su nacimiento. Él era preexistente y cuando nació de la carne fue nacido del Espíritu Santo. Desde que nació en la carne también fue nacido del Espíritu Santo, y esto hizo posible que Él tuviera desde el nacimiento el poder que lo capacitaría para vencer las tentaciones durante su experiencia en la carne y en su vida. Podríamos decir que Jesús de cierta forma nacido de nuevo, o con el nuevo nacimiento incluido, si pudiéramos expresarlo así. Para algunos eruditos, esa diferencia los lleva a señalar también una diferencia entre la naturaleza biológica, genética y hereditaria de Cristo con la nuestra. Asumen que debido a esto, Cristo no tuvo ni heredó carne pecaminosa con sus pasiones y deseos, y esto es un error. En realidad, nada tiene que ver en lo absoluto una cosa con la otra. Ambas verdades deben ser reconocidas y aceptadas. O sea, la verdad de que Cristo fue hecho carne pecaminosa, y también fue nacido del Espíritu Santo. La verdad de que Cristo fue hecho carne pecaminosa está clara en la Biblia, y la verdad de que fue nacido del Espíritu Santo está también confirmada allí. Así que el ser nacido del Espíritu en su primer nacimiento no marca una diferencia en el tipo de carne o humanidad biológica y genética hereditaria de la que Cristo fue participante. Gracias al Evangelio de la Salvación nos es dada a todos la oportunidad de ser también nacidos del Espíritu Santo por medio del nuevo nacimiento y ser partícipes de las mismas cosas de las que Él participó desde su primer nacimiento. Y esto no cambiará en lo absoluto el hecho de que participamos de una naturaleza caída. Sin embargo, toda fuente de poder que Cristo tuvo en sus luchas contra el mal, contra las tentaciones, desde que nació, nos es atribuida gratuitamente cuando somos hechos hijos de Dios. Leemos, por ejemplo, Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, Jesús fue nacido de mujer, hecho de mujer, lo que indica que fue participante de la naturaleza de su madre. Eso indica que Jesús fue hecho o nacido de la única naturaleza humana que existía en aquel entonces, que es la naturaleza pecaminosa, la única que hay el día de hoy. Nacido bajo la ley, y sin embargo era el santo Hijo de Dios. Desde el nacimiento fue hecho participante de la naturaleza divina y del poder del Espíritu Santo. Cristo no era un esclavo, era heredero de Dios. Toda la omnipotencia estaba al servicio de un ser nacido de mujer. Y esa gran verdad puede ser posible para todos los que reciban la adopción de hijos. Por eso en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice lo siguiente: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora leemos aquí que los que son hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón. ¿Qué significa eso? ¿Será que tras la conversión, tras el nuevo nacimiento, nos volvemos todos fantasmas o espíritus? No, claro que no. Tras la conversión, aún continuamos viviendo en un cuerpo de carne caída y pecaminosa. Sin embargo, de la misma manera en la que Jesús vivió una vida santa, según los designios del Espíritu Santo y no según la carne pecaminosa, así puede ser en nuestro caso también. La carne ya no tendrá más dominio sobre nosotros, y eso se puede leer claramente en Romanos capítulo 6, los versículos 1 al 6, y en Romanos 8, los versículos desde el 9 hasta el 17.
Tenemos mucha información ahí para leer respecto a eso. Cuando somos bautizados en Cristo Jesús, toda aparente diferencia que existía entre Él y nosotros es derribada. Somos justificados y Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Somos hechos hijos de Dios y de la misma manera en la que lo era Jesús, así somos nosotros ante Dios. Somos participantes de la naturaleza divina y somos también capacitados para no caer jamás. Sobre eso se lee en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 10. Así que en resumen, la idea de que necesitamos nacer de nuevo porque nacemos pecadores en el primer nacimiento es falsa y carente de fundamento. De hecho, no hay un lugar en la Biblia que diga eso. Los problemas con el primer nacimiento han sido explicados en este estudio que hemos presentado. Y puesto que el nuevo nacimiento no erradica la naturaleza pecaminosa, o sea, la herencia biológica, entonces queda demostrado evidentemente que no era el propósito del nuevo nacimiento resolver la cuestión de nuestra carne actual. Esa la vamos a tener así igualita hasta que Cristo vuelva, salvo de proveernos poder para controlarla. De eso sí se encarga el nuevo nacimiento. Hay dos razones por las cuales necesitamos nacer de nuevo. Y tras el nuevo nacimiento, esas dos razones son resueltas por medio de la gracia y el Evangelio. La primera razón está en el hecho de que hemos pecado y necesitamos perdón. A través de la justificación lo recibimos. La segunda razón está en que necesitamos ayuda para sobreponernos al poder de la carne y tener dominio propio. Y eso también lo ofrece la gracia de Dios. La gracia nos proporciona ambas cosas, nos perdona y nos hace participantes del poder omnipotente del Espíritu Santo, que nos ayuda a vencer. No seremos librados de la carne al convertirnos, o sea, no se nos va a quitar la naturaleza pecaminosa. Sin embargo, una fuerza todopoderosa estará a nuestra disposición, así como estuvo para Cristo desde que Él nació. Quiero finalizar con una cita del Espíritu de Profecía muy interesante, muy hermosa en cuanto a esto. Está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 146, párrafo 2. Dice: Cristo vino a vivir la ley en su carácter humano, exactamente de la misma manera en que todos pueden cumplirla en la naturaleza humana si hacen lo que Cristo hizo. No hay ni siquiera que comentar esto. Él había inspirado a los hombres santos de la antigüedad a escribir para beneficio del hombre. ¿Os forzará alguien mi fortaleza? ¿Os forzará alguien mi fortaleza? Hagan paz conmigo. Sí, hagan paz conmigo. Se ha hecho abundante provisión para que el hombre finito y caído pueda relacionarse de tal manera con Dios que gracias a la misma fuente por la cual Cristo venció en su naturaleza humana, el hombre pueda resistir firmemente toda tentación como lo hizo Cristo. Sin nada más que añadir ni comentar, creo que es una cita bastante clara. Si eres de los que cree y confía en el Espíritu de Profecía, pues tienes este asunto resuelto. Que nadie te engañe. Di no a la doctrina del pecado original. Dios te bendiga.